Bueno, hoy con mucho gusto vamos a presentar al compañero Walter Formento, que nos va a dar siempre su visión geopolítica de la situación en el mundo. En particular, yo quisiera esta vez, en el concepto de Altagracia Virtual, que los compañeros pudieran completar lo que hoy puede hablar Walter, con una entrevista que le hizo Martín García a Walter Formento sobre unos aspectos particulares de la situación en Estados Unidos que son sumamente interesantes y que alumbran su visión de cuál es la situación en el mundo. Bueno, te dejamos picando la pelota y arrancar desde ahí, Walter. Bien, primero gracias por tener la posibilidad de participar. Y entrando al tema, lo primero a decir es que en términos de lo que se llama las relaciones internacionales de poder, el gran actor global, financiero, unipolar, llamado neoliberal y neoprogresista, ha sufrido una pérdida de peso específico, para decirlo de una manera, y lo que normalmente se llama este actor unipolar, financiero, global, si bien se mantiene en situación de ascenso, diría el general Perón, de ascenso estratégico, ha perdido iniciativa. Es un primer momento a tener presente y en cuenta. Y el otro actor, digamos, en esa relación de contradicción principal, que es la que estamos dejando en claro en este primer momento, que es el multipolarismo. Es un multipolarismo complejo, ese actor multipolar, económico, político, estratégico, lo que cotidianamente se llaman los BRICS. Pero por otro lado, ese multipolarismo poliédrico de diálogos de civilizaciones, que es un actor cultural, religioso, estratégico. Y de ese modo se conforma un actor muy diverso, muy heterogéneo, con características muy específicas que existen en la historia para poder de alguna manera caracterizarlo, pero es interesante percibir primero su complejidad, porque este actor que se teje de dos particularidades de ese multipolarismo, que tiene la complejidad de lo diferente, de lo común, ese actor coinciden muchos analistas que entre noviembre del 2020 y febrero del 2001 asciende a... Es un actor estratégico, en ascenso también, pero además es el que ha tomado la posta y la iniciativa. Esto es interesante remarcarlo porque lo vamos a observar en este primer semestre. Es decir, se ha producido una torsión en la contradicción principal de ser dominante el globalismo, es decir, en términos de iniciativa, la ha perdido, y el que se pone en situación de iniciativa estratégica es este multipolarismo que tiene esta particular complejidad. Porque no es un solo actor, sino que son dos, digamos, donde la heterogeneidad, la diversidad, digamos, de ese diálogo pluriversal, poliédrico, es una cosa importante porque no está todo dicho a la hora de caracterizarlo y definirlo, pero se ha puesto en posición de iniciativa estratégica dominante. No es hegemónico,
no hay hegemonía, no hay actor estratégico en la contradicción principal que sea hegemónico. Este se ha vuelto dominante, pero particularmente en el actor multipolar, la hegemonía político-cultural estratégica particularmente es propia del actor de diálogo interreligioso, que es de alguna manera el terreno donde los pueblos, las grandes mayorías nacionales, populares, universales, se consolidan como parte del gran juego del poder internacional. El hecho de la pérdida de peso específico del unipolarismo financiero global tiene tres grandes indicadores. Tres grandes indicadores. Uno, la pérdida del control de la City financiera de Hong Kong, la pérdida del control del territorio del sudeste de la China, o de la China meridional, un territorio que los británicos controlaban desde la iniciativa a las Indias orientales desde 1840, y que lo perdieron entre el 2018 y el 2021, entre este principio del 2021. Y el principal indicador de la pérdida es la pérdida del control de la City financiera de Hong Kong, que era el centro financiero del globalismo en el Asia-Pacífico. Esa pérdida del control, que es el modo en que se puede observar al actor financiero unipolar global a partir del control o no de la City financiera y de la moneda, ¿no? Y de los bancos centrales, es un dato muy importante a tener. Y el segundo elemento a tener en claro es que la derrota, es decir, la pérdida de control de Hong Kong y por lo tanto del área específica histórica británica, China británica, guarda relación con un doble golpe hacia Estado. Por un lado, de Xi Jinping, es decir, de Pekín, desde el gobierno nacional chino, y por otro lado, el golpe que le asesta Trump desde Estados Unidos. Desde ese Estados Unidos que expresa ese acuerdo entre dos fracciones de oligarquía, la oligarquía localista norteamericana o nacionalista norteamericana, porque es un nacionalismo oligárquico, y acá hay que diferenciar el nacionalismo oligárquico del nacionalismo popular, porque nosotros hablamos de nacionalismo y creemos que podemos llegar a considerar que uno habla de nacionalismo es suficiente para considerar que es nacionalismo popular, que el sujeto histórico es el pueblo, pero acá hay que distinguir, porque lo que conduce Trump, si bien tiene base popular, el núcleo central de su construcción es una fracción de oligarquía que tiene fortaleza en Estados Unidos y no más allá de Estados Unidos. Y es una oligarquía localista, para decirlo de una manera. Particularmente también acompañada por ese continentalismo oligárquico norteamericano, que es lo que se expresa a partir de ese núcleo de poder que es Texas, Florida, es decir, el viejo partido republicano. Los dos actores, ese continentalismo norteamericano, en ese momento expresado por Trump, y la acción del multipolarismo económico estratégico, específicamente a partir de Xi Jinping, son los que produjeron la caída de la City financiera de Hong Kong y con eso la pérdida de ese gran centro neurálgico estratégico del poder financiero unipolar global. El segundo hecho importante para graficar la pérdida de iniciativa del globalismo unipolar financiero es la pérdida del control de la Unión Europea a partir del Brexit.
a partir del Brexit, la Unión Europea se fractura en lo que se sigue denominando la Unión Europea sin Gran Bretaña y la Gran Bretaña. En la Unión Europea sin Gran Bretaña, Londres ya no tiene peso, su sede alternativa de Londres, de la oligarquía financiera globalista londinense en la City financiera de París, también ha perdido peso, se ha debilitado. Hoy el globalismo unipolar financiero está tratando de reposicionarse a partir de dos cities financieras, dos centros financieros, el de Ámsterdam y el de Milán, pero tiene que reconstruirlo porque Ámsterdam fue el centro del poder del globalismo financiero entre 1670 y 1770, 1820. Están tratando de reconstruir como un centro de gravedad en Ámsterdam, Holanda, y particularmente lo novedoso es el lugar que quieren darle y posicionar a la City financiera de Milán. Una cosa a tener en cuenta, pero ambos son indicadores de pérdidas de fortaleza y un despliegue de condiciones de debilidad. Esos son procesos que debilitaron a la City financiera londinense, a la todopoderosa City financiera londinense, que hoy particularmente tiene dos grandes frentes abiertos. Perdió el control de la Unión Europea, la Unión Europea se conduce desde el centro, desde ese continentalismo financiero, de un continentalismo productivo con centro en Alemania, Francia, Italia, España, pero a partir de su base industrialista, de su vieja base industrialista, a partir de lo que uno podría decir en la vieja línea bismarckiana, donde la City financiera de Frankfurt es una pieza clave para subordinar y desplazar a las City financieras controladas por los Rothschild, es decir, por los globalistas. Una City financiera, la de Frankfurt, subordinada totalmente a la Comisión Política Europea, es decir, es un banco central, una City financiera totalmente subordinada al poder político europeo, que se compone a partir de esta rosca entre Alemania, Francia e Italia, la vieja Alemania industrialista, Francia industrialista, Italia industrialista, y la España de raíz industrialista. Esto es, digamos, el indicador de ese momento al interior de la Unión Europea. En lo que queda como Gran Bretaña, lo que observamos es el desarrollo, el despliegue de las contradicciones, no solamente de Irlanda, sino también de Escocia, avanzando en un proceso de construcción de posiciones de fortalecimiento contra la City financiera de Londres. Y yo creo entrever por algunas puntas que si se consolida el avance de Escocia en su decisión de tomar distancia de la subordinación a la City de Londres y avanzar en la línea de diálogos y acuerdos con la Unión Europea, la nueva Unión Europea, y ustedes saben que hay un indicador, ya casi no se está usando el túnel que pasa del Canal de la Mancha, sino que se está usando hoy transportes de barcos directamente desde Irlanda a Europa, a Francia. Es decir, hay procesos e indicadores muy interesantes para ver el despliegue de esta crisis. Yo creo que esto incluso en algún punto va a involucrar a Gales si se profundiza, e incluso se puede profundizar la contradicción entre la Inglaterra industrialista enfrentada a Londres, a la Inglaterra de la City financiera. Este segundo elemento avanza sobre otro de los planos que manifiesta el proceso de debilitamiento de la iniciativa del globalismo financiero. Y el tercer punto es el debilitamiento de la City financiera de New York. No ha perdido el control de la City financiera,
de New York aún, pero en Estados Unidos la triple fractura de la oligarquía y la dinámica propia de la interna entre fracciones de oligarquía, lo que está mostrando es a la situación de crisis sistémica y el despliegue de un proceso de perestroika norteamericana, es decir, de pérdida de poder de Estados Unidos de Norteamérica, con tensiones que tienden a debilitarla y desmembrarla, hace que la dinámica propia tenga todos los elementos de una preguerra civil que aún no es abierta, y donde el pueblo norteamericano tiene una característica que no tiene liderazgos. Y esta es una particularidad que tiene estos Estados Unidos de Norteamérica, que se manifiesta nítidamente en los grados de libertad y de soberanía y capacidad de despliegue de políticas propias que se observan en México, saliendo del proceso de subordinación total que tuvo hasta el 2008 y que hoy está retomando rápidamente a partir de la conducción de ese nacionalismo popular sudamericanista que expresa López Obrador. Estos tres elementos, estos tres datos, estos tres puntos de referencia, donde la oligarquía financiera globalista ha sido derrotada parcialmente, ha sido debilitada y ha perdido puntos de apoyo que eran su principal base de sustentación, disputando las tres regiones más dinámicas en lo económico estratégico en el mundo, grafican esto que estamos diciendo de la pérdida del unipolarismo financiero global e incluso un debilitamiento que puede llevarlo a una situación mucho más profunda que la simple pérdida de iniciativa estratégica, porque esto puede incluso, si la perestroika norteamericana termina fracturando la unidad nacional norteamericana, podríamos estar presenciando un proceso muy parecido al que vimos con la Unión Soviética, pero en el caso de Estados Unidos, con características más graves e incluso más complejas que no creo que sea el momento de arriesgar elementos para caracterizarlo, porque no es cierto que están totalmente a la vista, es decir, uno no podría sopesar eso. Pero esto es lo que nos permite entender o aproximarnos a entender estas nuevas correlaciones de poder internacional, o relación de poder, relación de poder entre actores internacionales estratégicos. A esto le sigue que el Brexit mismo está, al igual que en Estados Unidos, está lejos de potenciar las capacidades estratégicas de la vieja oligarquía continentalista británica. Ese centro industrial estratégico de Gran Bretaña, también con presencia específica en la Inglaterra industrial, científica y tecnológica, también está en un proceso complejo y dinámico, y no es fácil entender o avisorar de que de ahí va a brotar de nuevo una Gran Bretaña conducida por Inglaterra, que la va a volver a poner en los primeros lugares de la puja internacional de poder. Yo diría que parece que todo parece graficar que tiende a una mayor pérdida de poder. Inglaterra, ahí va a haber procesos que todavía uno no puede
terminar de dilucidar. Pero digo, esta particular, yo no observo que de la propia crisis que el Brexit sometió, y particularmente por la iniciativa que toma la Europa continental, una Europa continental que con Alemania, Francia, Italia y España, el núcleo industrial, científico, histórico, el viejo núcleo industrial, científico y tecnológico, ya camina y ya consolidó acuerdos tanto con Pekín como con Moscú, digamos, en un diálogo que por un lado es económico, científico y tecnológico con Pekín y por otro lado en términos energéticos con Moscú. Digamos, esa Alemania avisora y empieza a caminar hacia un acuerdo para formar parte de ese multipolarismo, que seguramente con esta Europa de una capacidad industrial, científica y tecnológica importante, solo detrás de China, va a ser un dato cualitativo si se llega a consolidar su incorporación a los BRICS, que a partir de la ruta de la seda ya está enlazada, y esto va a permitir tener en cuenta o tener este escenario en cuenta para hacerle seguimiento. Estos elementos, este primer paso que hemos graficado, nos permite decir que el discurso de Biden, llamándolo asesino a Putin, es sencillamente una cortina de humo, un juego de máscaras, donde en realidad Biden y todos los actores de poder que están detrás de Biden no tienen ninguna capacidad de llevar al terreno de la realidad el desafío que plantea Biden a Putin. Y más aún, parece ser todo una actuación que hace Biden y el globalismo para ver si puede resolver el problema, ese problema grave que tiene el globalismo en Estados Unidos, que tiene un grado de desconexión en términos de legitimidad con el pueblo norteamericano, que es casi estructural. Es decir, entonces, porque el globalismo en Estados Unidos está pensando seriamente en que cada día que pasa pierde condiciones para retomar la iniciativa y el control de Estados Unidos y ponerlo nuevamente en función a Estados Unidos como parte estratégica de la OTAN y a la OTAN como su brazo armado. Y el debilitamiento de la OTAN es lo que lleva a ese bombardeo de Irak que hace de manera desesperada Biden y particularmente la OTAN, y que al contrario de lo que sucedió en el 2012-2013, donde el Papa Francisco le pidió a Cirilo que hablara con Putin para que ayudara a resolver la cuestión técnico-militar, en estos momentos alcanzó con el viaje del Papa Francisco a Ur y a un llamado a la unidad estratégica de toda esa región a partir de un diálogo interreligioso que tuvo como gran punto de referencia Ur, y ese por todo el hecho cultural que tiene ese lugar como sitio de nacimiento de las tres grandes religiones monoteístas de raíz abrámica, ¿no? Eso me parece entender del hecho mismo que significó en su aspecto más estratégico
el viaje del Papa Francisco a Irak y particularmente a la ciudad de Ur. Entonces, esa es la situación. Esto digamos, nos permite de alguna manera entender la situación en la que se encuentra Estados Unidos, esa perestroika, un proceso de caída y de disolución de sus capacidades de proyectar poder internacional, lo cual estaría de alguna manera permitiendo que Argentina, en tanto nación, y que el gobierno nacional, en tanto nación, pueda avanzar de modo más seguro en la reconstrucción del modelo nacional y del proyecto nacional en Argentina, consolidar y reconstruir la UNASUR como proyecto nacional ampliado de regionalismo suramericano, y esto se nota particularmente en el dato del repentino regreso de Lula a la política, porque de buenas a primeras desaparecieron todos los cargos, y esto también va a atravesar debilitando y fracturando a las Fuerzas Armadas brasileras, que se van a tener que reorientar a partir del general, del vicepresidente de Brasil, el general Murao, una pieza clave de San Pablo en Brasilia. Y sabiendo que San Pablo es la Federación de Industriales de San Pablo, es la Central Única de Trabajadores, es Lula, pero también es Murao, ¿no? Con la particularidad que tiene esa característica. Entonces, no solamente la Argentina empieza a tener condiciones internacionales para resolver el tema de deuda externa, sino que empieza a tener condiciones para resolver las cuestiones de pérdida de soberanía a la que estuvo sometida después de la construcción del escenario y la derrota en la llamada Guerra de Malvinas de 1982-1991, que es 1991 donde terminó de manifestarse a partir de los tratados de Madrid y de Londres, la firma y la aceptación de las condiciones de la derrota y la implementación del programa de los vencedores en la Guerra de Malvinas a partir de 1991, y que estamos en condiciones de decir que ese programa ha caducado en su posibilidad de seguir siendo un programa que tenga la fortaleza para poder seguir siendo impuesto al pueblo argentino y a toda Sudamérica. Y esto, de alguna manera, tiene que tener peso específico a la hora de la renegociación de lo que se llama el tema de hidrovía o la vía soberana del Plata. Entonces, esta situación específica de un multipolarismo dominante en la contradicción principal a nivel internacional, que cada vez más le va a ir dando su impronta a las relaciones internacionales de poder, tiene una característica importante, digamos, una característica que le aporta el multipolarismo BRICS, que es una economía real, centrada en el Estado y un mercado coordinado a partir de un gobierno que se apoya en el Estado como plataforma principal para luego articular al mercado. De desarrollo integral, de producción, ciencia y tecnología. Y eso es lo que legitima ese multipolarismo económico, político, estratégico. Pero el pueblo, a nivel mundial, los pueblos, históricamente,
Si bien la economía siempre es un dato importante para el día a día, para la vida cotidiana, para la vida profunda, fundamental y estratégica, los pueblos tienen su principal elemento, su principal dimensión en lo cultural estratégico, es decir, en lo religioso cultural estratégico. Y creo que se está abriendo el regreso, incluso con la crisis de los partidos políticos según el modelo de la Revolución Francesa y del Iluminismo, hay un regreso con refundación de la política, que no puedo decir en qué sentido porque no me da solamente para plantearlo, donde particularmente un diálogo de civilizaciones en el terreno de los valores de un humanismo comprometido con la ecología integral, es decir, comprometido con la naturaleza, pero también comprometido con el ser humano en un diálogo integral, está en condiciones de oficiar del gran, digamos, como la gran dimensión de los pueblos en términos universales. Casi lo podría haber dicho Perón tranquilamente, allá entre el 68 y el 72, que es cuando trató estos aspectos, pero tiene estas características. Viste que la realidad de cómo se está dando hoy, según a mí me parece a partir de lo que voy estudiando, digo, ese multipolarismo económico, político, estratégico tiene esa característica de economía real, ciencia y tecnología, con un gobierno nacional y proyecto nacional multipolar centrado como plataforma principal en el Estado y desde el Estado al mercado, pero en lo multipolar, cultural, estratégico, ese diálogo interreligioso de civilizaciones, ese diálogo civilizatorio interreligioso, ese diálogo de civilizaciones, va a ser el verdadero maná, el verdadero pan de cada día de los pueblos, pero a nivel universal, a nivel mundial. Y esto es un tema que tendremos que prestarle atención y seguir, porque va a marcar los tiempos en los próximos 10 años. En síntesis, diría para cerrar en el terreno más concreto y cotidiano, se ha abierto el tiempo histórico para los gobiernos, porque todo lo nacional existe en lo multipolar pluriversal, ¿no? En lo universal, en lo mundial. Digo, porque está planteado, porque las características de ese multipolarismo no le da para licuar lo nacional, debe contenerlo en su multipolaridad de expresiones. Alguien puede decir, sí, pero va a licuar lo nacional. No puede licuarlo, es imposible. China no puede licuar a Rusia, no puede licuar es decir, a la India. Y esto en el acuerdo de mercado común que hace China para dar el salto cualitativo entre noviembre del 2020 y febrero del 2021, donde habla el mercado común del Asia-Pacífico y mete adentro a Vietnam, mete adentro a Japón, mete adentro a Corea del Sur, a Indonesia, a Australia, a Nueva Zelanda, ¿no? Se armó ese mercado económico donde China cede beneficios económicos a cambio de que estos países le ceden beneficios estratégicos, la capacidad de conducir. A ese esquema se suma ahora la India, porque eso ayudó a definir la interna en la India a favor
de la India multipolar conducida por Narendra Modi. Porque en la India siguen existiendo el proyecto norteamericano y el proyecto británico de la India, y ustedes saben que la India es el único país que puede enfrentarse con China desde su gran elemento, eje estratégico, que es la dimensión poblacional. Y en ese sentido, la India forma parte del multipolarismo y se suma a este esquema y va a entrar también a ese mercado común, porque tiene la puerta abierta para entrar en los próximos 4 meses, porque fue fundador de ese espacio de diálogo de mercado común, de Mercosur asiático, del sudeste asiático. Pero China, su gran punto de apoyo es Rusia, no es China. Es decir, la India tiene por punto de apoyo estratégico a Rusia y no a China. Entonces, dicho esto, podría llegar a decir que es todo lo que tengo para decir y no me queda más nada para decir. Y espero haberlo planteado lo suficientemente claro sin haber perdido la complejidad y mi mayor deseo, que era poner a disposición toda la información que uno tiene, para que los compañeros y compañeras puedan por sí mismos sacar también y hacer sus propios análisis y conclusiones. Sí, sí. Muy bien, Walter, la verdad que fue sumamente claro, preciso y meticuloso en la descripción. Una sola cosa que vos siempre enseñaste, que me parece que faltó hoy, es el peso que tiene en la afirmación de ir recuperando la iniciativa estratégica en la nueva ruta de la seda. ¿Qué peso? ¿Quién? Cómo ir afirmando el sostener la iniciativa estratégica para los chinos, el despliegue de la nueva ruta de la seda, que se torna casi inexorable. En ese sentido, te diría, Carlos, la nueva ruta de la seda es el modo en que se llama a la columna vertebral que permitiría, que sienta las bases para convocar a un mercado mundial de Naciones Unidas. Porque vuelvo a reafirmar, es un dato importante en el terreno de lo concreto y de lo más cotidiano. Si la construcción de ese multipolarismo pluriversal tiene como punto de partida las naciones, los pueblos, la economía real, la ciencia y la tecnología, o si su punto de partida son estrictamente los negocios financieros o de alguna otra empresa. ¿Por qué? ¿Cómo lo plantea el globalismo unipolar financiero? El globalismo unipolar financiero es unipolar porque hay un solo centro de poder mundial. Y ese centro de poder mundial lo componen la red de City financieras en el Banco Central de los bancos centrales, que es el Banco Internacional de Pagos. Eso no existe en el multipolarismo como planteo. No existe como posibilidad de que, por ejemplo, Pekín en los próximos 50 años pueda plantearse que Rusia o la India deban ceder o subordinarse a un esquema universal planteado desde la India. Por eso, el multipolarismo tiene un punto de partida que son las nacionalidades, es decir, los estados nacionales. Porque ¿cómo resolvió su enfrentamiento estratégico dentro de China el gobierno nacional chino en Pekín, Xi Jinping? ¿Cómo lo resolvió? Lo resolvió un gobierno que se apoya en el Estado y a partir del Estado subordina al mercado, en particular el mercado de las transnacionales globales. Es cierto que ese gobierno de Xi Jinping tiene alguna interna que se manifiesta
como en todo partido único, se manifiesta adentro, es difícil la información. Pero ¿cómo lo resolvió? Lo resolvió dentro del territorio nacional a partir de un gobierno que su punto de apoyo estratégico es el Estado, no el mercado. E incluso cuando el FMI entre el 2010 y el 2015 le planteó dejar caer a las pequeñas y medianas empresas que no se podían sostener económicamente, no le hizo caso y desde el Estado armó conglomerados empresarios donde las grandes empresas de cada sector se abrieron y absorbieron a todas las pequeñas y medianas empresas del sector. Pero adentro del conglomerado, ninguna perdió ni identidad ni propiedad. Tiene una dinámica heterogénea y diversa al interior del conglomerado. Pero como el FMI le pedía que dejara caer a las empresas que desde el punto de vista de los indicadores económicos no eran viables en términos de la evaluación del FMI globalista, no eran viables económicamente, ¿cómo lo resolvió? El gobierno lo resolvió desde el Estado, no desde el mercado, que era lo que le proponía el FMI. Muy bien. ¿No? El novedoso es un conglomerado de múltiples empresas con una o dos empresas importantes y dinámicas, pero que de ninguna manera eso significaba que las absorbía, absorbía su grado de independencia. ¿No? Para darle un dato, es decir, esa es la discusión que hay al interior del gobierno nacional chino y del Estado chino en el enfrentamiento entre Xi Jinping y eso que aparece como del otro lado Alibaba, ¿no? Alibaba y Jack Ma como figura, que en realidad ahí lo importante no es Jack Ma, sino un pariente cercano, que es miembro de alto nivel del Partido Comunista Chino. Muy bien. Bueno, ¿alguien algo más para contribuir a que pueda ser distribuido con claridad en toda la academia? Va a ser una buena discusión. Sí, sin duda, Carlos, si me permitís, creo que lo mejor es que cada uno en el marco de la academia haga sus propias conclusiones, como bien lo planteó Walter. Yo hago una sola pregunta para ver si puedes desarrollar un punto que es evidente que forma parte de este escenario, que es el tema digital, la batalla por el control de lo digital, en donde pareciera ser que China se instala fuertemente con todo su desarrollo tecnológico, el 5G, etcétera, y en ese punto, si eso forma parte de la discusión del multipolarismo de la economía real, como vos lo llamás, o forma parte del terreno del unipolarismo financiero. Es decir, esa batalla en dónde se apoya con más fuerza. La batalla por las empresas tecnológicas de la información y la comunicación o el complejo estratégico de inteligencia artificial que tiene que ver con los procesos económicos productivos digitales en lo económico y su desafío en el terreno de lo ideológico, cultural y lo político, ¿no? Porque incluso redefine el concepto de partido político desde Estados Unidos, desde el globalismo occidental, transnacional, financiero, estaba planteado mucho más claro. China tiene realmente fortalezas. Uno podría decir que el único complejo estratégico de inteligencia artificial
es el que ha logrado desarrollar China, ¿no? Con sus internas dentro de China. No es esa la realidad de la India, no es esa la realidad de Rusia, no es esa la realidad en Sudamérica, porque de hecho hoy hay dos grandes opciones. Incluso Corea del Sur, que tiene muchos avances, los grandes ingenieros son de origen ruso, pero puede ser clave el aporte de Corea del Sur, pero de ninguna manera Corea del Sur puede desafiar integralmente a China. Pero sí Corea del Sur puede ir acercándose a un diálogo más fluido con la India y con Rusia. Con Rusia tiene muchos vínculos, e incluso Japón, que es otro proceso que hay que prestarle atención, en qué momento en Japón triunfa la línea que está de acuerdo a ir a relaciones cada vez más articuladas y próximas con Rusia, ¿no? En la India ya está dado. Con esto estoy diciendo, no sé si ustedes percibirán que estoy hablando de los equilibrios. China tiene 300 bombas nucleares y Rusia tiene 2.700. El sistema de armamentos ruso es muy superior al de China, y cuando sumamos a la India, no solamente es superior en la dimensión estratégica de lo militar, sino que también es superior en la dimensión estratégica de lo poblacional, ¿no? Son dos elementos, y además hay una particularidad que nunca debemos dejar de perder de vista en relación a China. No tiene buena agua, no tiene buen aire, es decir, vamos a decir, no puede resolver en el corto plazo, es decir, en los próximos 100 años, no está pudiendo resolver el tema agroalimentario por sí mismo. Es decir, no puede producir sus alimentos. Tiene serios y estructurales problemas para resolver el tema de la soberanía agroalimentaria, pero serios y estructurales, no solamente por la escasez de agua, sino incluso por ciertos problemas que tiene en el terreno del clima, ¿no es cierto? Un clima, entonces, digo, sobredimensionar la amenaza china, es decir, por lo menos para los próximos 50, 70 años, yo creo que sería un error de nuestra parte, porque es decir, lo cual no quiere decir que no tengamos que tener simulado el escenario, pero me parece que para los próximos 50, 70 años, China va a tener serios problemas en resolver las cuestiones de fondo en el terreno de la producción de alimentos, particularmente de la producción de alimentos, y en el terreno de las industrias militares estratégicas. Ustedes saben que la inmensa mayoría del sistema de armas chinas se basan en copias y desarrollos de las tecnologías rusas. Entonces, después incluso hay un aspecto cultural que yo todavía no lo tengo suficientemente entendido como para poder decir si China tiene históricamente como voluntad estratégica de un pueblo o el tema de la conquista, ¿no? Del expansionismo. Eso yo no lo puedo, me parece que es una dimensión importante, pero yo no puedo decir mucho más sobre eso. Bueno, muy bien, Walter. Muchas gracias. Como siempre, muy amable. Y te vamos a hacer llegar en su momento las preguntas y las subirás para que las respondas. Sí. Esto es una etapa que culminamos con el 25 de mayo, así que antes de eso tendrás noticias. Un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Un Walter. abrazo, compañeros. Saludos a todos y a todas. Un abrazo grande. Chau, Un chau. abrazo grande, Walter. Chao, Fabio. Chao, Mariano. Chao, Eduardo. Chao, chao, buenas tardes.